1:31. A esta hora damos inicio. Vamos a enlazar con nuestro compañero Cristian Fallas, porque el revés que tiene el caso Diamante, al ser descalificado como crimen organizado, ya genera reacciones a lo interno del Poder Judicial. Cristian Fallas con los detalles. Así es, efectivamente, ya se abrió un proceso administrativo en contra de esta juzgadora del Poder Judicial por este error gravísimo, así calificado incluso por los abogados defensores de estas personas acusadas en el caso Diamante, donde se investiga por parte de la Fiscalía supuesto pago de dádivas de una empresa constructora hacia los alcaldes. Pero después de esta resolución donde otro juez de la República dice el caso Diamante no puede ser catalogado de crimen organizado, pues toda la prueba se cae, sobre todo la principal, la prueba madre, que son las escuchas telefónicas, y ya eso tiene repercusiones al interno acá del Poder Judicial, donde hemos solicitado también la voz, por ejemplo, de la Judicatura y también de la Fiscalía. Sin embargo, dicen que están analizando el caso a profundidad para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, pese a que el caso Diamante ya lleva ventilándose aproximadamente 3 años. La decisión de abrir un proceso disciplinario a la jueza penal se da a pocas horas que trascendiera que el caso Diamante fue enmarcado bajo crimen organizado basado en un machote de un caso de aborto y otro de homicidio. Este caso lo analizará la Inspección Judicial, órgano colegiado que resuelve las acciones disciplinarias de todos los funcionarios judiciales. La acción de la jueza compromete el caso contra 6 exalcaldes por supuestas dádivas recibidas a cambio de favorecer a una empresa constructora, de acuerdo reza la acusación. Al sacarse el caso a la vía ordinaria, la prueba madre, que son las escuchas telefónicas, quedan excluidas. Evidentemente, si una declaratoria de crimen organizado, por ejemplo, sirvió de base para intervenciones telefónicas, por ejemplo, o para dictar algunas otras resoluciones de recopilación de prueba, toda esta prueba también a raíz de esta declaratoria sería absolutamente nula. Y podríamos estar entonces ante un proceso en el que toda la prueba recabada por el Ministerio Público a partir de esta declaratoria ya no sirva para absolutamente nada. A nivel disciplinario, la jueza se expone desde una suspensión de su cargo hasta su despido. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para algunos abogados litigantes, la juzgadora incluso podría enfrentar cargos penales, pero eso debe valorarse a nivel de fiscalía. Y nos vamos dando cuenta que efectivamente lo que sucedió es que hicieron un copy-paste de otra resolución, la pegaron literalmente en el caso de este Diamante y por supuesto crearon un defecto absoluto, porque obviamente eso implica que quien resolvió el caso ni siquiera se fijó lo que estaba afirmando. Claro que esto tiene un efecto devastador sobre el caso, afecta todo lo que tiene que ver con intervenciones telefónicas, con aspectos de medidas cautelares, pruebas, etcétera. Entonces, pero bueno, eso es la consecuencia de no hacer las cosas como se deben. Por su parte, la Fiscalía por ahora no se pronuncia sobre el por qué no se percató tampoco del error de la jueza y que apenas están investigando lo ocurrido, pese a que el caso Diamante se ventila desde hace casi 3 años. Hablamos ahora de la Inspección Judicial, que es este órgano colegiado que tiene el Poder Judicial para ver los casos disciplinarios de todos los colaboradores de este Poder de la República. Menos ustedes, son 3 jueces que tienen que resolver en promedio cada año entre 3.000 y 3.500 casos y tienen que emitir igual cantidad de votos de diferentes sanciones que pueden ser desde sanciones leves o también hasta gravísimas que pueden desembocar en el revocamiento del nombramiento de funcionario judicial, es decir, el despido, pero tiene que pasar primero por este ente colegiado del Poder Judicial que ya se está buscando que tenga más músculo, que tenga más amplitud, que tenga más competencia. Por eso se está impulsando desde el seno del Poder Judicial una reforma para la inspección judicial.
El último informe de la Inspección Judicial es del año 2022. En el apartado del tiempo en la resolución de los casos se nota un promedio de 3 meses y medio para cada voto. Este es un tribunal colegiado de este Poder de la República donde desemboca los procesos disciplinarios de las y los funcionarios judiciales. Uno de los jueces coordinadores de San José urge de un fortalecimiento de este órgano para no solo bajar esos casi 4 meses para resolver, sino que su competencia se amplíe y los administradores y administradoras de justicia sean más cuidadosos y cuidadosas con sus tareas. Resulta importante indicar en este momento que hay un proyecto impulsado por el magistrado Porfirio Sánchez de una renovación a este órgano. Esto para hacerlo más ágil, para que la lista de sanciones sea más fácil de aplicar y que el procedimiento sea más expedito. Se requiere que la resolución sea en un tiempo razonable y que efectivamente las personas que se hayan alejado de los principios que rigen la institución sean sancionados. Ya existen iniciativas para robustecer a la inspección judicial. Sus resoluciones pueden ser apeladas por el sancionado ante la Corte Plena. Hay un proyecto de reforma del tribunal en este momento tendiente a mejorar su eficiencia. Lo cierto es que dentro de ese mecanismo debe plantearse la necesidad de que el Tribunal de la Inspección plantee remedios procesales o remedios correctivos para que se disminuya el número de faltas en que incurren los funcionarios judiciales. Finalmente hay que tener claro que el Poder Judicial es un servicio público y como tal debe brindarse con eficacia y eficiencia. Como lo refleja el último balance de la Inspección Judicial, se tramita un promedio de 3.000 casos cada año. Si nos basamos en esta información que acabamos de ver de la Inspección Judicial y su circulante, deberán de pasar aproximadamente unos 3 a 4 meses para saber exactamente cuál es la suerte de esta juzgadora que está señalada por este grave error en el caso Diamante, donde hay que recordar que aparentemente lo que hizo fue de un machote de otros casos de homicidio y de aborto, montó exactamente la resolución del caso Diamante como si fuera crimen organizado y por esto las escuchas telefónicas, por ejemplo, se caen y ya el Ministerio Público la tiene bastante complicada para poder enmarcar este caso nuevamente como crimen organizado y sobre todo ya no podría acudir a esta prueba de las escuchas, es decir, queda ayuno de esta prueba tan importante de manera